una de las claves del pensamiento de Aristóteles es su explicación del movimiento como paso de la potencia al acto, una teoría con implicaciones para muchos ámbitos de la vida. ¿Quieres descubrirlas con nosotros? El hombre de hoy y Dios, con el padre Luis Fernando de Prada. Un cordialísimo saludo al terminar este día, esta fiesta de Santa Marta, María y Lázaro de Betania, esa familia de amigos de Jesús. También nosotros buscando la verdad, poniéndonos a los pies de Jesús como María, o llorando cuando muere Lázaro, pero sabiendo que Jesús es la resurrección y la vida, encomendándonos a esta familia de Betania, entramos en esta edición 606 del hombre de hoy y Dios. Y sabiendo que esa plenitud de la revelación de Dios en Cristo vino precedida por chispazos, por así decir, por actuaciones, semillas del Logos que decía San Justino, que Dios iba iluminando a tantas personas, muchas que no conocemos por supuesto, y algunos especialmente grandes pensadores como los que estamos viendo a lo largo de estos últimos meses en la filosofía griega. Y después de aquellos presocráticos y algunos otros que hemos ido viendo, llegábamos a la cima con Platón y con Aristóteles, segundo programa que dedicamos a este gran filósofo, aunque hoy de una manera breve porque queremos acabar dos series que habíamos empezado ya de, por un lado, un gran testimonio de otro filósofo actual, Fabrice Hatzach, y por otro lado, la película The Quiet Girl, La niña tranquila, me parece que es como se publicó en español. Bueno, pues aquí vamos adelante con esta edición 606 con Paloma Méndez y Blanca Beca. Palomita, bienvenida al último programa de la temporada. Pues sí, es verdad, un placer estar aquí. Un saludo, padre, Blanca, y a todos los oyentes, y como siempre, pues muy dispuesta a ver qué nos espera este programa. Vamos, como siempre, a sorprendernos nosotros mismos, porque siempre Dios actúa aquí. Y bueno, damos las gracias a todos los que nos habéis ido acompañando en este curso, porque, como digo, es necesario parar, descansar y hacer otras cosas, como ejercicios espirituales, como peregrinaciones, como, en fin, renovar y estudiar para que el curso que viene podamos seguir profundizando en estos temas. A partir de ahora retomaremos esas reposiciones de un ciclo precioso, yo recuerdo de los que más también me gustó, el de la esperanza. Eso será a partir ya del próxima semana, pero hoy vamos adelante con Aristóteles y recordamos que habíamos comenzado una entrevista muy reciente, ¿verdad, Paloma? Sí, es una entrevista que el padre Ignacio Amorós, bien conocido por los oyentes de esta casa, junto a Pablo Velasco, profesor en el CEU, le realizó a Fabrice Hatzach, y este filósofo francés contaba un poco el contexto en el que nació y cómo se encontró con el Señor cuando todo remaba en su contra. Bueno, pues ahí lo habíamos dejado. Seguiremos conociendo esa conversión y algunas cosas, algunos aspectos muy interesantes sobre la razón y algún consejo para el mundo de hoy. Y también queremos hoy acabar de comentar esa película que ya es el tercer día en que hablamos de ella. Pues sí, es la película The Quiet Girl, una película de 2022 que fue nominada a varios premios y que narra la historia de una niña irlandesa, Cot, que es muy tímida, reservada, se mueve en un ambiente en el que no hay cariño y de repente se va a encontrar con el amor incondicional de una familia que la acoge. Así es, y así lo escucharemos sin desvelar todo, claro, para el que no lo haya visto, que lo haga. Y como suele ocurrir, pues siempre al ir preparando el programa ya nos sorprendemos de cosas que no habíamos caído en ellas y que aquí todo va cuadrando. Por ejemplo, el autor católico que más se inspiró en Aristóteles es Santo Tomás de Aquino, y aquí nuestra querida Blanca Beca, que ya sabéis que tiene cierta tendencia a las canciones en lengua inglesa, nos traes. ¿Qué nos traes y de quién nos traes la canción, Blanca? Pues traigo una canción un poco distinta de lo que solemos traer, que siempre traemos una puramente laica, pero esta tiene unos tintes mezcla. Así que hoy traemos The Good Tree, una de las canciones de The Hillbilly Thomists.
Ya, pero hombre, a ver, ¿qué The Good Tree? A ver, por si alguno no domina el inglés. The Good Tree significa el buen árbol y este grupo, que es una banda formada por frailes dominicos en Estados Unidos. Y fíjate que dice The Hillbilly Thomis, es decir, tomistas, o sea, discípulos de Santo Tomás, claro, dominicos, y Santo Tomás, en buena medida, discípulo de Aristóteles, toma ya. Y encima la canción tiene todo que ver con el paso de la potencia al acto, que enseguida vamos a hablar de ello. Y ya para terminar, una canción que nos habla de esa presencia de Cristo. Qué maravilla eso, Aristóteles no pudo llegar, él se quedó en el primer motor inmóvil, pero nosotros sabemos que nuestro Dios es Dios con nosotros y en nosotros, ¿verdad? Pues sí, para eso traemos la canción católica, para cerrar el programa, que es Tú en mí, yo en ti, de Verónica Sanfilippo, junto con Vale Montes, estas dos cantantes católicas que ya hemos traído al programa y que nos gustan mucho. Claro que sí. Bueno, y agradecemos todos vuestros comentarios y Paloma, recoges alguno de ellos en particular, ¿no? Sí, ha habido varios comentarios, saludos, mensajes de cariño a través de nuestra publicación en Facebook. Retomamos un mensaje concreto, Navarro, un oyente que yo creo que no había comentado de momento en nuestras publicaciones, nos decía: me encanta escuchar este programa en Radio María, bendiciones a todos, a todo el equipo, muchas gracias y que Dios los bendiga. Pues a él y a todos los demás, muchísimas gracias. Y nada, vamos rápido, que hay muchísimo que escuchar y que seguro que nos va a ayudar a todos en esta edición 606 del Hombre de Hoy y Dios. Cuando empezábamos el recorrido histórico por la filosofía griega, recordábamos que hubo dos grandes problemas que desde el principio aquellos filósofos de los que hablábamos, los presocráticos, dos grandes problemas que les intrigaban. Y eran el ser es uno o son muchos, pluralidad, unidad, y el movimiento se cambia, las cosas cambian. Todo es cambio, todo es siempre igual. Pues bien, Aristóteles va a responder a la primera cuestión de si el ser es uno con la analogía del ser. ¿Lo es y no lo es? El ser tiene distintos grados. Ya en otro momento lo explicaremos un poquito más, la materia, la forma, etc. Pero nos vamos a fijar hoy brevemente en el tema del movimiento, para lo cual Aristóteles habla de la potencia y el acto. Es algo que quizá a veces lo hemos entendido mal, o reducido el movimiento simplemente al movimiento local, físico. No. Vale para todo. Y vamos a intentar quedarnos con esto. La teoría de la potencia y el acto. Claro, Parménides, como vimos en su día, no admitía el movimiento porque para él no había más que el ser o el no ser. Entonces, claro, ¿cómo va a cambiar el ser? ¿A dónde va a cambiar? Al no ser. No, es que hay un término intermedio, un tercer término. El ser, pero el ser en potencia, lo que aún no es, pero puede llegar a ser, tiene capacidad de ser. Y es que, explica Aristóteles, que un ente puede serlo en acto, y hay que tener cuidado que esa palabra nos suena algo distinto de lo que quería decir Aristóteles, en acto, en realidad, o solo ser una posibilidad. Y con ejemplos lo podemos entender mucho mejor. Un árbol puede ser ahora ya un árbol, es decir, un árbol en acto, un árbol actual, pero puede ser también un árbol en posibilidad, así, y eso como pues una semilla. La semilla de este árbol es la posibilidad de que se convierta en este árbol. La semilla es un árbol en potencia, como el niño es un hombre adulto en potencia, pero lo es ya, como el niño aún no nacido en el seno de su madre, o la niña, pues será hombre o mujer, pero de momento está todavía ahí, muy en germen. Una potencia es siempre potencia para un acto concreto, es decir, la semilla de encina pues solo podrá ser encina, no va a convertirse en caballo ni en pino, no. Por otro lado, la encina, si seguimos ese ejemplo, está presente ya en su semilla, está presente, como la gallina está en el huevo. No hay huevos a secas en abstracto, sino que el huevo es, por ejemplo, huevo de gallina. Con lo cual, la gallina está ya implicada en el huevo. Y es que quien le confiere su potencia. Si no hubiera habido una gallina que hubiera puesto un huevo, pues no habría un huevo. El ser en potencia para existir
tiene ya cierta dimensión de acto, claro. La semilla es encina en potencia, es bellota en acto. El huevo es gallina en potencia, pero es un huevo real, tan real que me lo puedo comer. El mismo ente, por tanto, puede ser o es un ser ya actual, lo que ya es ahora mismo, y por otro lado ser potencia de otro ente que aún no es. Entonces, ¿qué es el movimiento? Pues el paso en un ser de la potencia al acto. Un ente en potencia como la semilla o el huevo tiene cierta dimensión de acto, como decíamos. El que se come un huevo se come un huevo en acto, no una gallina en potencia. Pero esa potencia, cuando se actualiza, entonces hay movimiento. En el caso de ese huevo hay una generación. Se verifica el paso del ente en potencia al ente actual. Por eso, la analogía del ente de Aristóteles nos hace ver que se trata del paso de un modo de ser a otro. Nos movemos en el ámbito del ser uno y múltiple. Este ser en potencia se va a convertir en un ser en acto, pero porque alguien ha ayudado a sacar la potencia, alguien ha puesto esa potencia. Y todo eso ya simplemente lo menciono, porque hoy no vamos a entrar en ello, le llevaba a Aristóteles a otra conclusión, y es que la materia en sí misma es inerte, no puede moverse por sí misma, la potencia no se mueve a sí misma, necesita a alguien en acto que mueva la potencia. ¿Y eso a qué le llevaba? A que todo móvil necesita un motor. Entonces, si vamos hacia atrás, a este ¿quién le movió? A le movió C, y a B, C, a C, D. ¿Y hasta cuándo? Habrá que llegar a un primer motor, ¿no? Y ese primer motor no le mueve otro, porque entonces seguiría la serie. Y es lo que llama el primer motor inmóvil, que en realidad es Dios. El primer motor que no es movido por otro, sino que mueve a todos los demás, es Dios, que obviamente no tiene nada de potencia, sino que todo ya está en plenitud, en acto. Dios es ser en acto, pero recuerdo, acto no como actuación, sino como lo que ya se tiene en plenitud, el acto de ser. Esa sería la imagen de Dios. Pero bueno, ese tema ya entraremos en él. Ese Dios como primer motor inmóvil, pues es como una demostración de la existencia de Dios desde esta teoría del movimiento que repetimos, no es simplemente movimiento de pasar de un sitio a otro, ya lo habéis visto, sino de que lo que está en potencia se convierta en acto. Aquí seguimos en Radio María, en El Hombre de Hoy y Dios, esta edición 606, el segundo programa que dedicamos a Aristóteles, y bueno, con una breve referencia sencillita, pero bueno, para darnos el hilo conductor del programa a esa teoría del paso de la potencia al acto, de la que luego podremos ir sacando muchas consecuencias, como la que he apuntado simplemente, de que ahí en el fondo hay ya ese camino en el que Aristóteles veía a Dios, lo que para Platón era seguramente el bien, la idea suprema de bien. En Aristóteles es ese primer motor inmóvil, pero no lo entendamos en plan material, como si eso fuera eso, un motor que mueve otros motores. No, es en el sentido de que es capaz, porque es plenitud de ser, de ir sacando el ser que está en potencia y las cualidades que están en potencia en los demás seres, que por cierto, en Aristóteles, como en general en la filosofía griega, no existe el concepto de creación. Se pensaba que eso estaba ahí, y lo que sí que ocurre es que ese Dios, ese primer motor, hace que ese ser que está ahí, esa naturaleza, esa creación, se vaya perfeccionando, pasando de la potencia al acto. Y iremos viendo que en realidad esta dimensión, ese cambio, es algo fundamental en toda la realidad. Bueno, aunque sea un tema complicado, metafísico, pero así, de primeras, con esto que habréis estudiado también, cuando se estudia o se estudiaba, algo todavía queda de filosofía en bachiller, y no digamos en otras carreras, pues todos hemos oído esto. ¿Qué os ha parecido hoy estas dos palabrillas que hemos dicho sobre la potencia y el acto? Palomita. Bueno, a mí me encanta porque además lo decías también, ¿no? Que
que esto es uno de los grandes argumentos a favor de la protección de la vida, porque un cigoto es un ser humano en potencia y esa potencia, o sea, ese ser humano es un ser humano siendo cigoto, siendo adulto, y lo es todo a la vez. Es una cosa muy compleja de entender, pero realmente si lo piensas no lo es tanto. El ADN es el mismo. Lo va a ser si no hacemos algo para impedirlo. Entonces, bueno, pues qué bonito también acogernos a la filosofía para poder explicar este tipo de cosas que quizá en otros contextos son más complicadas de entender, ¿no? Quizá desde la fe. Y luego apuntaba que me gustaba mucho cuando comentabas el tema de que Dios es ya llegado a la plenitud, es decir, es Él en acto, ya está, no es nada en potencia porque lo es todo. Pensaba que al final nosotros como seres humanos también, ¿no? Toda criatura es algo en potencia a la vez que en acto. Es decir, yo joven soy adulta en potencia, cuando sea adulta seré anciana en potencia, cuando sea anciana, etcétera, hasta la plenitud. En la plenitud, cuando estemos ya en el reino de los cielos, no seremos nada en potencia porque ya estaremos plenos, ¿no? Qué bonito también ver que la creación también está llamada a la plenitud, a dejar de ser en potencia y a ser en acto eternamente. O sea que, no sé si eso es correcto, me lo he inventado, es una cosa que... Sí, siempre que mantengamos la diferencia entre la criatura y el creador, exacto, es correcto. Exacto. Lo seremos todo en todos, pero lo seremos, claro, por como participación como criatura. Exacto. Muy bien, ¿no? Si es que esto da para mucho. Blanca Beca. Qué bonito esto último que has dicho, Paloma, la verdad me ha encantado. Yo sobre todo pensaba mucho en lo del primer motor inmóvil y me acordaba de es que sin mí no podéis hacer nada. Incluso todo lo que somos y lo que llegaremos a ser en un futuro al final es porque el que nos está empujando es ese primer motor original que muchas veces pensamos que son nuestras propias fuerzas o incluso la propia naturaleza, o diría como la propia consecuencia de la naturaleza, cuando tuvo que haber un origen y es algo lo que nos da la fuerza para convertirnos de una cosa a otra, ¿no? Me parece precioso y desde luego yo creo que todos tenemos la intuición, ya lo pasó Aristóteles, pero bueno, todos tenemos la intuición eso de que hay algo que es lo que nos empuja de lo que somos ahora, lo que seremos en un futuro y toda esa plenitud a la que llegaremos el día de mañana. Así es, obviamente, como de momento estamos así en grandes brochazos, claro, habría que distinguir luego el orden natural, el orden sobrenatural, pero en cualquier caso es así, ¿eh? Es alguien que nos da lo que a veces nos parece que es nuestro hasta que nos falla. Y uno dice, ay, madre mía, yo me sentía fortísimo y de repente estoy que me muero. O en ese nivel de la actuación, ay, he hecho cosas que yo no me imaginaba que podía hacer. Claro, si te apoyas en tus fuerzas, esas son muy cortitas. Bueno, pues estos jóvenes, y alguno no tan joven, estos dominicos de Estados Unidos que son simpaticísimos, se cogen sus instrumentos y parece una película del oeste, ahí con esos instrumentos cantando, en este caso El buen árbol, ¿verdad? Y cuando vi esta canción que nos traes, digo, pero bueno, esto es un caso clarísimo, un ejemplo de lo que acabamos de decir, un árbol de la potencia al acto. Cuéntanos. Pues esta canción es muy divertida, entre otras cosas, lo que digo, porque normalmente siempre traemos una canción laica y otra católica. Bueno, pues esta es un poco una mezcla, ¿no? Porque es esta banda formada por frailes dominicos y bueno, esta canción que se llama El buen árbol es una de las más representativas del álbum Holy Ghost Power, que es el poder del Espíritu Santo, que sacaron en 2022 y es su tercer trabajo. Y esta banda, que nació en 2014 en la Casa de Estudios Dominicanos de Washington, D.C., pues tiene una forma de evangelización a través de la música que es muy interesante porque no se limita a citar estos pasajes bíblicos, sino que las canciones transforman un poco las imágenes del Evangelio en historias y en símbolos propios de la vida cotidiana. Y sobre todo reivindican mucho la influencia de Santo Tomás en la manera de comprender el mundo, y el propio grupo explica que su misión es hacer música como lo hacen los dominicos, contemplando la verdad y anunciándola. Esta canción de Good Tree, que está escrita por el padre Justin Bolger, es uno de los principales ejemplos que tienen ellos, y reuniendo pues imágenes del árbol, de la semilla, todo siempre con versos y de imágenes muy presentes en la Biblia y que suponen además como un poco una meditación sobre el crecimiento espiritual. Vamos a escucharla, vamos también a después a analizar un poco la letra, pero ya veréis cómo todo cuadra. ¿El grupo se llama entonces? The Hillbilly Thomists. O sea, los tomistas así campestres. Digámoslo así. Vamos a escucharla. Can't gather grapes from a bramble bush or pick a fig
from thorns. Would I like to be? Oh, to be a good tree. Some fall in the rocks on the beaten path. Some sink into rich soil, and from a tiny seed grows a good tree, like a cedar high, mustard white, where all of the birds of the air can't hide, find rest inside. Oh, a good tree. The beetle bites. No se pueden recoger uvas de un zarzal, ni recoger un higo de las espinas. ¿Cómo me gustaría ser un buen árbol? Algunos caen en las rocas, en el camino trillado, algunos se hunden en tierra fértil. De una pequeña semilla crece un buen árbol, donde todos los pájaros del aire pueden refugiarse, descansar en su interior. Un buen árbol. En lo alto y seco algunas ramas mueren. De vez en cuando una poda es necesaria si quieres ser un buen árbol. Incluso cuando sea viejo seguiré estando lleno de savia, aún verde. Eso quiero ser, un buen árbol. Por tu palabra, la oscuridad se ilumina. El árbol de la muerte se convierte en árbol de la vida. From time to time, a prune's required if you wanna be. Oh, a good tree. And when I'm old, I will still be still full of sap, still green. I want to be. Oh, to be a good tree. Becomes a tree of life, so let it be. Oh, to be a good tree. Oh, to be a good tree. Oh, to be a good tree. Están escuchando El hombre de hoy y Dios, con el padre Luis Fernando de Prada y equipo. Un buen árbol. Queremos ser un buen árbol, pero claro, no se pueden recoger uvas de las zarzas. Estos tomistas han entendido muy bien que el acto sale de una buena potencia, ¿verdad? Pues sí, bueno, yo creo que toda la canción atraviesa pues, muchísimos aspectos de la escritura, ¿no? Pues el árbol del Edén, el cedro, la cruz convertida en el árbol de la vida. Yo creo que recogiendo un poco todas esas... El sembrador también, ¿no? La semilla. Yo creo que recogiendo un poco todas estas imágenes... podemos partir un poco de qué significa ser un buen árbol. Le empieza la canción, me encanta la frase de no se pueden recoger uvas de un zarzal, y en el fondo está muy relacionado con lo que estábamos hablando, ¿no? Que es, sí es verdad que la semilla es un árbol en potencia, pero también es verdad que no debería ser otra cosa. Es decir, que la potencia a lo que tiene que llegar es aquello a lo que estamos destinados a ser. Es decir, ya la semilla determina un poco a qué venimos o cuál es el futuro o la consecuencia a lo que venimos a este mundo, ¿no? Que a lo que estamos llamados a ser ya está determinado un poco en nuestra semilla, ¿no? A mí me gusta muchísimo también la imagen del árbol porque sobre todo lo que pretende yo creo que es que
hacer referencia a que antes de producir frutos hay que ser un buen árbol. De hecho, la canción no está hablando de quiero dar buenos frutos, sino quiero ser un buen árbol, ¿no? Así todo comienza siempre con esta semilla casi invisible, ¿no? Que es el reino de Dios. Y luego también hay una frase que me gusta mucho cuando dice como un cedro alto y una planta de mostaza frondosa donde todos los pájaros del aire pueden refugiarse, que es incluso cuando llega a su, no la plenitud, porque estamos hablando todavía del momento de ese árbol, ¿no? Pero propone también un poco que el árbol no está para admirarse a sí mismo, sino que tiene un sentido, que es para que otros encuentren descanso bajo sus ramas, ¿no? De manera que un poco esa idea de que la madurez espiritual es un poco la hospitalidad. Me hace mucha gracia también la referencia de las cucarachas y la podredumbre, ¿no? Que dice que no aparecen como ataques externos, sino internos, de manera que los enemigos pues vienen un poco de dentro. Es que tantísimas referencias que es que no sé por dónde parar, porque también la de la poda, la siega, o sea, todo es muy referente al Evangelio. Bueno, evidentemente como buenos dominicos, ¿no? Van a cantar sobre el Evangelio. Pero bueno, yo me quedo con eso, con que nadie puede convertirse en un buen árbol solamente por sus fuerzas, y es necesario, evidentemente, que tenga un origen para que la vida dé fruto. Bien, pues esto es lo que vamos a ver ahora en dos ejemplos, uno absolutamente real y otro en una película, pero bueno, que representa muchas situaciones en el ámbito familiar y educativo. En el ámbito real, un filósofo de nuestra época. Empezábamos a oír la semana pasada, aunque ya habíamos hablado en otros programas de este hombre, de Fabrice Halbjac, oíamos esa entrevista que le hacía Ignacio Amorós y ya nos hablaba un poco de su conversión. Y aquí podemos ver, claro, hay una parte natural, pero hay una parte sobrenatural. Ya había semillas en este hombre. Parecía que eran todo contrarias, como vimos el otro día, pero bueno, ahí estaban. Y luego, claro, evidentemente, tuvo que llegar el sembrador y dar el empujón y lo que no tenía, dárselo y él acogerlo. Y es un poquito los cortes que vamos a escuchar ahora, ¿verdad, Paloma? Pues sí, empezábamos el programa anterior a escuchar cómo Fabrice Halbjac vivía en un contexto absolutamente difícil para que él pudiera llegar a ser cristiano, a llegar a conocer al Señor. Hablaba pues de que él procede de una familia judía, maoísta, anticristiana, todo, y él decía esa frase de me parece imposible ser cristiano y ahora me parece imposible no ser cristiano. Y vamos a escuchar cómo narra el proceso de su conversión desde que es joven, que tiene una serie de experiencias que luego deja al margen y luego cómo al final se encuentra con Dios y todo cobra sentido en su vida. Hubo una experiencia en mi niñez, tenía creo 6 años nomás, y la experiencia del misterio de existir. Estaba como en la puerta de nuestra casa, creo con mi perro, y de repente, no sé exactamente qué pasó, nada en verdad, como un cambio de mirada o como la percepción de lo invisible, de la espesura, de la consistencia del ser y del estar aquí en el mundo como algo muy, muy misterioso. Es decir, también el sentimiento, no de una misión, sino de un secreto de la vida. Un secreto que tenemos que descifrar. Es una experiencia muy fuerte porque creo que a través también de los autores ateos, estaba buscando como una experiencia interior, tocar de nuevo a este evento pasado. Pero mi conversión tomó lugar en una iglesia frente a una estatua de la Virgen del Buen Socorro, y poco antes me burlaba de esta Virgen y especialmente de la piedad popular con los exvotos alrededor de sí, gracias por mi éxito, mis exámenes, gracias por todo eso. Ante esta estatua, porque mi padre estaba enfermo al punto, puede ser, de morir, y no sé por qué, rogué
y con esta oración para mi padre judío. Y ahora mi padre, que está vivo todavía, creo que una de las más profundas heridas de su existencia es mi conversión. Hay que entenderlo. Qué interesante esos dos momentos. Veis ahí una semillita de infancia que se quedó ahí y luego, claro, ya la acción de la gracia a través también de una imagen y de todo lo que experimenta. Sí, él relata, esto es precioso, ¿no? Que de repente él, en un momento muy cotidiano de su vida, está jugando con su perro fuera de su casa y de repente tiene, pues no quiero llamarlo revelación, ¿no? Pero como una sensación de que hay algo que se le está escapando, una percepción de lo invisible lo llama. Y lo llama también secreto de la vida que hay que descifrar, que me parece precioso. Y luego esto que contaba de su padre me recordaba mucho cuando Jesús en el Evangelio, en el de San Mateo en concreto, dice: el que ama a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí. Claro, qué herida más grande también saber que para tu padre es una decepción que te conviertas, pero que a pesar de eso eliges al Señor, ¿no? Qué camino más bonito orar por tu padre que es judío, que desde luego la Virgen no cree en la Virgen, ¿no? Y ahí la figura de la madre que siempre está. Es precioso este corte, la verdad. Yo me he recordado sobre todo el momento en el que él habla de ese momento con el perro, ¿no? Siendo tan pequeño. Me ha recordado, lo voy a decir mal porque no recuerdo exactamente cómo eran las palabras, pero en una entrevista que le hacían a C.S. Lewis, en el que efectivamente había tenido como una serie de experiencias similares que él las describía como ser invadido por una de repente como muy profunda alegría, pero transformadora y sobre todo trascendente, que la palabra es joy en inglés, pero que no tiene una traducción exacta en español, ¿no? Y entonces, de hecho, él escribe su libro, Cautivado por la alegría, ¿no? Que es Surprised by Joy, como sorprendido por la alegría, y que es exactamente como esos momentos de trascendencia absoluta en el que eres como un momento de gracia en el que eres absolutamente consciente de que hay algo más y a este chico, evidentemente, este señor le llegó con 6 años, o sea que ya había ahí una semilla de lo que iba a ser en el futuro, ¿no? Sí, y que él fue regando la semilla, que para que la semilla se convierta en árbol hay que regarla, y él lo hace incluso a través de autores ateos. Dice que él buscaba en ellos una experiencia que los autores ateos quizá no la buscaban, ¿no? O por lo menos no la reflejaban en sus obras, etcétera, y él seguía buscando. Me recordaba esto que escuchábamos ahora a un libro que me acabo de terminar, que se llama Un árbol crece en Brooklyn, que va sobre la vida de una niña que lo tiene todo en contra y que florece cuando lo tiene todo en contra. Y la primera frase del libro es un árbol que crece, algo así como es un árbol que crece cuando la tierra está reseca, cuando es asfalto, cuando lo tiene todo en contra. Y esto es algo parecido, ¿no? Hablábamos también del árbol en la canción, como él se aferra a esa semilla casi sin saberlo y al final pues florece, ¿no? Cuando se encuentra con el Señor también a través de la intermediaria por excelencia que es la Virgen. Sí, que queridos oyentes, ya veis que aquí no solo cuadra lo que se habla en el programa, sino lo que Paloma está leyendo por su cuenta, estas cosas que pasan. Bueno, el caso es que esto me ha recordado a San Agustín, también un montón de etapas de todo tipo, naturales, lecturas, encuentros, errores, y bueno, llega el momento decisivo en aquella escena en el huerto. El momento decisivo en Fabrice fue en esa iglesia donde al principio se ríe de esas frases escritas de dar gracias y toma, Dios cura a su padre y bueno, se convierte. Y luego le pregunta a Ignacio algunos detalles más de lo que implicó esa conversión. Y esa conversión tuya, con 24 años, ante esa imagen de la Virgen, ¿qué cambio causó en ti? ¿Un cambio moral, un cambio intelectual? ¿Qué sucedió? Todo. Un cambio de mi carne, con otra sensibilidad. Hubo este momento de atmósfera de certeza, pero el verdadero cambio, profundizando la experiencia, pero también como un cambio de mi carne, de mi sensibilidad, ha sido mi bautismo. ¿Qué edad tenías? 26. Bueno, esto tiene mucha enjundia. A ver, ¿qué os ha sugerido? Es un corte muy corto, valga la redundancia, lo único que me ha dado tiempo a escribir, que no sé si es correcto, igual padre me tienes que corregir, pero que casi parece que Fabrice era un creyente en potencia, Claro. Que hay un cambio en él, hay un cambio casi sustancial en su carne, que lo nota, es así, él era Fabrice Hayat ateo en acto y en potencia creyente, y hay un movimiento ahí que le cambia en su carne y él lo puede hasta casi palpar en él mismo, físicamente hablando. Me parece alucinante.
Sí, yo no me quiero meter tampoco en disquisiciones teológicas ni nada, pero yo creo también que en el fondo él ya tenía esa sensibilidad, es decir, en acto era alguien que no estaba destinado a ser, o porque igual tenía que pasar por ello para convertirse, pero que quien realmente tenía que convertirse es la persona que es ahora, ¿no? O sea, su potencia era esto, no su potencia en el momento actual de su conversión. Simplemente era algo de lo que tenía que pasar. Bien, más allá de vuestras elucubraciones sobre la potencia y el acto, yo con lo que me he quedado es algo que tiene mucho que ver con aquello que decíamos en el programa anterior, de que Aristóteles, a diferencia de Platón, encarna mucho de las cosas. No simplemente son las ideas, el espíritu, no. El espíritu está encarnado y Dios se ha hecho carne. Entonces él le dice que ha cambiado a mí todo y resalta, y lo suele hacer en sus obras, la carne. Porque es verdad, la transformación es del ser entero. Entonces, si yo cambio de ideas, pero mi sensibilidad sigue por otro lado, mal asunto. Acabaremos siendo incoherentes con el seguimiento de Cristo. Todo. Y por eso también habla de los sacramentos. Los sacramentos utilizan lo material, el agua, el bautismo, el aceite, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que es pues una conversión sobrenatural, pero en línea tomista, porque Dios cambia el ser entero, cuerpo incluido, no faltaría más. Pues sí, y así es. Y además también le va a cambiar su manera de enfrentarse a la realidad, no solo a través de su mirada, sino a través también de su propia mente, de su mirar al mundo desde la razón, porque él en algún momento ya de la entrevista le preguntan sobre, oye, tú antes eras ateo, te enfrentabas al mundo de una manera, ¿qué sucede? Y él habla de esa pérdida de la confianza en la razón antes de su conversión y cómo cambia una vez se encuentra con Dios. Esto es súper interesante porque no olvidéis de que todo este amplio bloque que estamos tratando desde hace meses o años ya era fe-razón. Y decíamos que la postura católica no es despreciar la razón. Uno se convierte y tiene la cosa del peligro de decir, mira, ¿ya para qué quiero la razón? A ver, ¿qué responde a esto? También he recuperado la confianza en la razón, porque estaba al punto de renunciar a la razón. Pertenezco a una generación postmoderna, es decir, sin el optimismo de la modernidad, la idea que el racionalismo va a transformar la sociedad, hacer un mundo mejor, de más justicia. No, había visto la caída, el fracaso del progresismo. Y por eso el fracaso del racionalismo, de la confianza en la razón. Y estaba al punto de ser solo escritor como poeta, novelista, pero no filósofo. Aunque estudiaba filosofía, pero la literatura era mi lugar. El misterio es que con la fe he recuperado la razón, la confianza en la razón, y que la razón puede adentrar en la realidad, porque la realidad como criatura es mi hermana y quiere conversar conmigo. Madre mía. En unos instantes has resumido esa evolución de la historia del pensamiento, la modernidad, la razón anula la fe. Y luego al final se pierde la razón. No hay verdades, todo es relativo. Nos quedamos en el sentimiento. ¿Y quién tiene que salvar la razón al final? La fe. Esto es el colmo, entre comillas. No, esto es maravilloso, claro. Pues evidentemente el Dios creador de la razón es el Dios revelado en Cristo. ¿Qué os ha parecido? Pues muy interesante, es verdad que este bloque es Fe y Razón y que ya trajimos al principio del bloque el testimonio de Fabrice Hadjat porque es un ejemplo de aquellas personas que se acercan, intentan acercarse, lo intentan, no lo encuentran, pero acercarse a la verdad a través del razonamiento. Es verdad que no es suficiente, por eso Dios le cautiva en un momento de oración frente a la Virgen, pero que la razón se complementa absolutamente con la fe en su vida y de hecho lo hace porque es que es filósofo y como podemos escuchar es una persona muy profunda y que reflexiona mucho las cosas. Sí, y me estaba acordando mucho cuando lo estaba diciendo de una homilía que escuché hace poco que decía, yo no tengo fe porque crea que Dios existe, sino que creo que Dios existe porque soy lo suficientemente inteligente como para saber que existe, ¿no? La fe implica ya otras cosas y implica el seguimiento y otras cuestiones, pero sí, al final es que es razonable, es que todo lo que nos pide Dios es razonable y por eso todos resonamos mucho con ello, porque puede que algunos no tengan fe, pero desde luego todos tenemos razón. Y lo que pasa es que nuestra cultura, pues eso,
no la cultiva, apenas estudia filosofía, humanidades, no pienses, y si no pienses simplemente te dejas llevar de las emociones, de lo sensorial, y es curioso, ¿no? La Iglesia es la que tiene que salvar la razón. Bueno, y el último consejo que le pide Ignacio Amorós, se lo pregunta de tal manera que, bueno, en realidad es algo que vale para todo el mundo, aunque especialmente para los jóvenes. ¿Qué consejo te darías a ti mismo con 14 años? Es precisamente lo que digo siempre a mis hijos, que ellos pueden suspender, fracasar, todo eso, pero mi único legado es Cristo. Conservar esa relación con Cristo, es decir, la relación con la vocación misma de su propia vida, la relación con la llamada, que es la razón de existir, de ser, de estar, de hacer algo en este mundo. Pues lo que está hablando, la vocación, es decir, quién eres tú en potencia y a lo que tienes que llevar, lo mismo que hablábamos con la canción, quién estás llamado a ser, ¿no? Y que eso es lo que, al final, lo que decía, mi madre siempre dice una frase que me gustaba mucho, que es que la herencia de mis hijos sea aquello que nunca le van a poder quitar, ¿no? Y al final, lo que no te pueden quitar nunca va a ser aquello que te vaya a enseñar tu padre, y este mensaje para sus hijos a mí me parece espectacular. Y que también el encuentro con Dios ordena todo lo demás y las prioridades están muy claras, ¿no? Una vez Cristo está en tu vida, mantenerle ahí tiene que ser lo más importante. Y decía, los exámenes también son importantes, ¿no? Pero que no perdamos de vista cuál es el objetivo principal, que es encontrarnos con Dios cada día y finalmente con Él en la plenitud. Es así. Cual muy importante en la educación, si unos padres son católicos en teoría, pero luego les importa mucho más o les disgusta mucho más un suspenso que una vida disipada o que no vayas a misa, aquí hay algo que no cuadra, ¿verdad? Bueno, pues lo que hemos visto en ese paso de potencia al acto de esa búsqueda de la verdad y ese corazón abierto a la gracia de Dios, paso de esa potencia, en principio parecía que cerrada a Cristo y luego todo lo contrario en este filósofo francés, es lo de que de una manera evidentemente no real, pero que recoge muchos casos que por desgracia sí lo son, vamos a aplicar ahora a la educación o a la mala educación. Esa pobre niña, no querida apenas, siempre con una autoestima por los suelos, solo le dicen cosas malas, desagradables, hasta que, como nos contabas, y ya decíamos el día pasado, no vamos a volver a contar todo el argumento de la película, bueno, en un momento, en un verano en que está la madre de esta chica y otras en la familia esperando un niño, la mandan con unos parientes lejanos y ahí encuentra ese amor que no había tenido hasta entonces. Sí, hablamos de la película The Quiet Girl, La niña tranquila o La niña callada. Se estrena en 2022, está ambientada en una aldea irlandesa en 1981 y efectivamente la protagonista es una niña, se llama Cot y es muy callada porque el ambiente en el que crece no favorece en absoluto que ella pueda ser ella misma, pueda estar tranquila, porque no ha recibido amor, no se siente querida en esa familia numerosa, su padre es alcohólico, en fin, un contexto muy complicado. Y así es, la llevan durante un verano a vivir con unos parientes, Eileen y Sean, que poco a poco se van haciendo a ella. Bueno, esta mujer, Eileen, enseguida la recibe, la cuida, lo veíamos en otros programas, ¿no? Como la cepilla, la mira, la atiende, la lleva a comprar ropa, la hace sentir importante, que al final es lo que a esta niña le faltaba. Y Sean, aunque tarda un poco más, al final acaba cogiéndole mucho cariño, se la lleva a que la acompañe con las tareas, la cronometra mientras corre, la hace sentir vista, que eso es muy importante, que en su padre eso ella no lo tenía. Y nos quedábamos en un momento en el que esta familia va a un velatorio porque ha fallecido un hombre y para que la niña no se aburra se la lleva a una vecina para entretenerla y tal. Y la vecina le cuenta un secreto que no vamos a decir en este programa, pero que está dentro de esta pareja que la está acogiendo y que la niña no sabe y la deja un poco en shock, la descoloca. Esa confianza que ha construido con ellos, digamos que se resquebraja un poco. Cuando la van a buscar, la notan muy callada, le dicen, oye, ¿qué te pasa? Y Cot confiesa lo que ha oído a esta vecina. Y claro, esta pareja se queda muy trastocada, no se lo esperaba, se enfada un poco. La mujer se pone muy triste y digamos como que le retira un poco la palabra en ese momento, no habla con ella, casi no la mira. Y en este momento Sean, el marido, se la lleva a la playa para hablar con ella y explicarle cómo se explican las cosas a los niños, que es con delicadeza y con metáforas, ¿no?, lo que ha podido estar pasando en ese momento. ¿Sabías que los pescadores a veces encuentran caballos en alta mar?
De hecho, conozco a un hombre que sacó a un potro del agua. El jamelgo se quedó tumbado en la playa durante mucho, pero muchísimo tiempo, como si se fuera a morir. Hasta que de repente revivió y se puso en pie. ¿Estaba bien? Como nuevo. Perfecto. A veces ocurren cosas difíciles de entender. Hoy te ha pasado algo difícil de entender. Pero lo último que quería Eileen era hacerte daño. Ella siempre busca la bondad de las personas y tiene esperanza en encontrarla. Pero a veces la decepciona. Está hablando de su mujer, qué bonito, busca la bondad de las personas. Sí, se refiere también, bueno, de manera más amplia en general a la vida, ¿no? Pero se refiere a esta vecina que, pues, al final esta mujer deja a la niña con la vecina esperando que la cuide y al final hace todo lo contrario. Blanca lo decía el programa pasado y el anterior, que es una película en la que la voz se percibe el amor, y qué delicadeza la de Sean intentar abordar la situación que la niña no comprende porque no lo está comprendiendo y quizá no lo puede entender en ese momento ni lo va a entender los días siguientes, pero sigue viendo el amor y para ella es suficiente para restaurar esa confianza que por un momento ha podido llegar a perder. Yo lo que opino, esto ya es mi interpretación, ella no entiende lo que ha pasado, ni lo entiende después de esta conversación, simplemente percibe el amor, se sigue sintiendo querida y entiende que da igual lo que le han contado, que el amor por ella es genuino y es real. Sí, y además trayéndolo incluso a este programa de lo que hablábamos del amor y de cómo se palpa el amor en estos parientes lejanos, sobre todo yo con lo que me quedo es que esta niña era en potencia y era una semilla, una persona que puede desarrollarse, pero que necesitaba ese amor, que en el fondo es un poco el riego, que es lo que hace que esta chica crezca y se convierta en lo que está destinada a ser. Si al final todo está muy relacionado con lo que estamos hablando hoy, ¿no? Pero todo es una semilla, pero ¿cuál es el riego diario de la vida que necesitamos para convertirnos en lo que estamos llamados a ser? Pues el amor y especialmente el amor de Dios. Está claro, ¿verdad, Paloma? Sí, de hecho se ve muy bien en el siguiente corte que vamos a escuchar. Recuerda para los que no oyeran el día pasado. Hablábamos de que en un momento Sean, este hombre, cronometra a Cot a ver cuánto tarda en llegar de la casa al buzón y vuelta para recoger una carta. La hace sentir importante, la hace sentir vista. Y en este momento va a volver a correr, digamos. Es la última vez, luego ya lo seguiremos viendo, pero la última vez que va a correr en esta casa y sucede esto que va muy al hilo de lo que decía Blanca. Has tardado 10 segundos menos que la primera vez. Eres más rápida que el viento, pequeña. Veamos. ¿Crees que nos enviarán dinero en alguna de estas? No lo sé. ¿O una invitación de boda? ¿Crees que te casarás algún día, Cot? Mamá dice que los hombres son una pérdida de tiempo. Sí, puede que tenga razón. Pero no todos los hombres somos iguales. Una cosa es segura. El chico que quiera atraparte tendrá que ser muy rápido. ¿Es mi madre? Uy, qué carta ha llegado. Claro, ha llegado una carta de su madre porque, bueno, esta niña estaba ahí durante el verano. Estamos viendo la peli y parece que se va a quedar y uno está contento, dice, ay, qué bien, se va a quedar donde la quieren. Pero claro, la madre da a luz y ella tiene que volver a su casa. Y entonces esta conversación es la que sucede cuando vuelven al hogar y habla con Eileen, con esta mujer. Vaya, tienes un nuevo hermanito. 3 kilos con 60. Qué bien. No seas así. Escucha, la escuela empieza el lunes, me temo. Y tu madre quiere que vuelvas a casa para hacer los preparativos para el curso.
Entonces tengo que volver. Sí. Pero eso ya lo sabías, ¿no es así? No ibas a quedarte aquí con 2 vejestorios como nosotros, ¿verdad? Ven a darme un abrazo. Me ha llevado muchos años hacerla. Solo espero que algún día mi hijo encuentre a una mujer y se convierta en una... Pues es, bueno, a mí se me queda un poco el corazón encogido porque se ve como la niña no tiene ninguna gana de volver porque sabe lo que le espera. Y muy breve, me recordaba mucho la frase que decía Fabrice Hadjet, que escuchábamos en el programa anterior, que le parecía imposible ser cristiano en su momento y ahora le parecía imposible no serlo. A esta niña le parecía imposible recibir amor y cuando lo ha recibido le parece imposible vivir sin él y no concibe que tiene que volver. Se le olvida que su familia es otra casi, ¿no? Y qué doloroso. Y también a esta pareja les parece imposible vivir sin ella porque han experimentado lo que es vivir con ella y cuidarla y amarla de esa manera. Eso es, bueno, a mí se me encoge un poco el corazón. Obviamente tienen que llevarla. Uh-huh. La llevan, no os contamos todo. Aquí ya os dais cuenta que quedan cosas inexplicadas porque no queremos destripar una película poco conocida y que el que quiera que la vea. Y bueno, solamente oímos un momento, pues esa vuelta a casa, como es, que también es un poquito así triste, pero bueno, la niña ha recibido la semilla y eso dará su fruto seguro. Buenas, ¿cómo estáis? Dan. Eres como el hijo pródigo, ¿eh? ¿Ya has regresado? Sí, papá. ¿Os ha dado mucho la lata? ¿La lata? Pero si esta muchacha es un pedazo de pan. ¿Ah, sí? Pues menudo alivio. A mí este corte me parece tremendo. Ya por acabar el análisis de la película, no es la última escena, así que los oyentes tienen que verla para saber cómo termina, pero es tremendo porque se ve perfectamente el pasado y el presente, ¿no? La falta de amor y el amor. Al principio de la película no se percibe del todo cuál es el problema en la familia, no se percibe del todo tan palpable, ¿no? Esa falta de amor, ese desprecio. Y de repente le has dado mucho la lata, qué alivio, como de forma irónica del padre, pero es su padre, o sea, es tremendo, ¿no? Y cómo esta niña se está quedando en una casa, de repente, en la que no hay amor. Después de haberlo experimentado, esa falta de amor se hace más patente. Pero es verdad que esa semilla ya está ahí, ella ya se ha sentido querida y sabe, como se ha sentido querida, lo valiosa que es. Y eso, bueno, pues es un reflejo al final del amor de Dios. Qué bonito también verlo así. Y ese final, pues lo dejamos ahí para que los oyentes puedan ver cómo termina esta película. Y sin duda podemos hacer una aplicación muy real, ¿eh? Muy real. Cuando analizábamos, por ejemplo, la vigilia de oración de los jóvenes en Barcelona con el Papa, aquella chica con una historia familiar terrible, ella descubrió luego el amor en una familia de adopción y en la iglesia. Es decir, que lo importante es eso, que si no es, ojalá fuera siempre en los padres, pues que lo encuentres a través de la iglesia, a través de otras personas. Y bueno, ese Señor que se nos comunica a través de esas mediaciones, ya no solo siembra esas semillas, sino que se mete en nuestro corazón como la gran semilla que es la Eucaristía, y de eso va la canción con la que terminamos, Blanca. Sí, vamos a terminar con la canción Tú en mí, yo en ti, de la cantautora puertorriqueña Vale Montes, que publicó en el año 2023, que es una de las voces jóvenes más destacadas de la música católica en español, que nació en Florida y criada en Puerto Rico, y combina su formación como maestra y con un gran apostolado musical. Y esta canción la canta también con la cantante argentina Verónica Sanfilippo, que también la hemos traído a este programa varias veces, y resume la canción una de las afirmaciones, pues, del Evangelio más importantes, ¿no? Permaneced en mí y yo en vosotros, y sobre todo es una meditación sobre la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Me amas tanto que te das para mí, te haces pequeño para habitar en mí, tú en mí, yo en ti, tú en mí, yo en ti. Me amas tanto que quisiste
amas tanto que te das para mí. Te haces pequeño para habitar en mí. Tú en mí, yo en ti. Tú en mí, yo en ti. Me amas tanto que quisiste quedarte. Me amas tanto que quisiste quedarme. El reflejo del amor de Dios en mediaciones, como esa familia que acogió a esta niña de la película, es un pequeño reflejo, valga la redundancia, de ese amor, de esa locura de quien no solo es sembrador, sino semilla, grano de trigo, caído en tierra, muerto, asumiendo nuestro dolor, caído en un sepulcro, pero resucitado y vivo para alimentar en nuestro corazón el amor. Lo encontró Fabri Hassas, lo encontró, sí, vive con el Señor. Y ahí está lo más importante que quiere dejar a sus hijos, lo más importante para todos nosotros. El Señor quiere sacar de nosotros, de la potencia en la que nos ha creado, el acto, la plenitud a la que nos ha destinado, entrar en Dios por unión, no de fusión, sino de amor, el abrazo que ya nos da Jesucristo en esta vida, especialmente en la comunión, en la Eucaristía. Tú en mí, yo en ti, solo una palabra basta. Bueno, la película termina así un poquito con pena y terminamos también con pena esta temporada con vosotros, en la que os hemos ido acompañando Paloma Niño, que hoy no está en sus días de descanso. Blanca Vega nos ha acompañado bastantes días, siempre que se lo ha permitido su trabajo. Paloma Méndez y servidor, que estamos aquí y que también ahora tenemos que tomar fuerzas, hacer oración, el estudiar, porque si no, ¿qué vamos a contar a la vuelta, Paloma? Pues sí, así que estaremos durante el mes de agosto de vacaciones, de descanso, vacaciones de recargar de pilas. Nuestros tipos. Exacto. Que no son irse a tomar el sol, por lo menos un servidor. Exactamente. Sino a tomar el sol de Cristo. Bueno, pues lo dicho, en este tiempo escucharemos reposiciones del ciclo precioso de la esperanza y volveremos, seguiremos con Aristóteles y todo lo que el Señor nos inspire. Gracias a Blanca, no solo por hoy, sino todas las colaboraciones de este curso. Blanca. Estaremos de vuelta en el siguiente. Eso esperamos, a Paloma, la otra Paloma que no está aquí hoy, los demás que habéis colaborado de una manera o de otra. Y ahora a continuación, no os perdáis a Bárbara Meca con su programa En Busca de Sentido. Hasta el próximo programa, cuando Dios quiera, si Dios quiere. Así concluye El hombre de hoy y Dios, un programa dirigido en Radio María por el Padre Luis Fernando de Prada.